Colombia, tierra de mitos y leyendas. Un trabajo de Jorge José Policarpo Calderón Gaona. Imagina que caminas por un páramo silencioso, donde la niebla abraza las montañas, o que navegas por un río caudaloso en el corazón de la selva. ¿Has pensado en las historias que guardan esos lugares? Nuestro país, Colombia, está lleno de relatos fantásticos que han pasado de abuelos a nietos por generaciones. Historias de dioses que dieron forma al mundo, de mujeres que se convirtieron en serpientes, de hombres caimán que nadan en la oscuridad y de fantasmas que lloran en los caminos. A estas historias las llamamos mitos y leyendas. Pero, ¿son lo mismo? ¿O hay un secreto que las diferencia? Hoy vamos a viajar juntos por nuestro increíble país para descubrir el secreto detrás de estas narraciones. Y lo más importante, al final de este viaje, sabrás responder la pregunta clave. ¿Cuál es la diferencia real entre un mito y una leyenda? Acompáñame a descubrirlo. Empecemos nuestro viaje con el mito. Un mito no es un cuento de hadas o una simple historia vieja. Es mucho más profundo. Piensa en un mito como el Manual de Instrucciones Sagrado del Universo, contado por nuestros ancestros. Para que una historia sea un mito, casi siempre cumple con 3 características mágicas. La primera, nos cuenta sobre la creación. No la creación de una casa o un pueblo, sino la creación del mundo entero, de los cielos, de los ríos, o el origen de la humanidad misma. La segunda característica, sus personajes principales no son personas comunes, son dioses, titanes o seres sobrenaturales con poderes increíbles, capaces de dar forma a la realidad. Son los superhéroes de la antigüedad. Y la tercera, todo esto ocurre en un tiempo muy antiguo, un tiempo sagrado, fuera de nuestro calendario, un antes de todo, donde la magia era la ley del universo. Para entenderlo mejor, viajemos con la imaginación a las frías y cristalinas aguas de la laguna de Iguaque, en Boyacá, un lugar sagrado para el pueblo muisca. Hace incontables lunas, cuando el mundo era joven y silencioso, algo maravilloso sucedió. De las profundidades de la laguna emergió una mujer de una belleza indescriptible. Era Bachué. No venía sola. En sus brazos traía a un pequeño niño. Bachué, cuyo nombre significa la de los pechos desnudos o mujer buena, bajó a los valles y sabanas. Allí crió a su hijo hasta que se hizo hombre. Y entonces se casaron. Y de su unión nacieron todos los pueblos muiscas, llenando la tierra con sus hijos y los hijos de sus hijos. Bachué y su esposo hijo viajaron por todas partes, enseñando a la gente a cultivar, a cazar, a tejer y sobre todo a respetar a los dioses y a las leyes sagradas. Después de muchísimos años, cuando ya eran ancianos y su misión estaba cumplida, decidieron que era hora de regresar. Volvieron a la orilla de la laguna de Iguaque. Allí, frente a la multitud agradecida, se despidieron. Y mientras caminaban hacia el agua, sus cuerpos se transformaron en 2 gigantescas y brillantes serpientes que se sumergieron en la laguna para siempre, prometiendo cuidar del equilibrio del mundo desde las profundidades. Ya conocemos el mito. Ahora, crucemos el puente hacia el mundo de la leyenda. Si el mito ocurre en un tiempo sagrado, la leyenda pisa nuestro propio mundo. Una leyenda es una narración que mezcla la realidad con la fantasía. Sus características son diferentes. Primero, casi siempre se desarrolla en un lugar real que podría señalar en un mapa, como un pueblo, un río o una montaña específica, y sus protagonistas suelen ser personas comunes o personajes históricos. Segundo, aunque ocurre en nuestro mundo, narra un suceso sobrenatural, misterioso o aterrador que rompe con la normalidad. Y tercero, una leyenda vive porque se transmite oralmente. La gente se la cuenta unos a otros, en las noches de campo o en las reuniones familiares. Por eso, una misma leyenda puede tener muchas versiones diferentes, cambiando un poco en cada pueblo que la cuenta. Para nuestro ejemplo de leyenda, viajemos al calor del Caribe, a las orillas del río Magdalena, cerca del pueblo de Plato. Cuentan allí la trágica historia de un pescador. Algunos dicen que se llamaba Saúl Montenegro, que tenía una extraña obsesión.
Le gustaba espiar a las hermosas lavanderas que se bañaban en el río. Para poder verlas de cerca sin ser descubierto, buscó a un brujo de la Guajira, quien le entregó 2 pócimas mágicas, una roja para convertirse en caimán y una blanca para volver a ser hombre. El plan funcionaba a la perfección. Saúl se convertía en caimán y nadaba tranquilamente cerca de las mujeres. Pero un día, el amigo que le ayudaba a darle la pócima blanca se asustó al ver al enorme animal y, del susto, dejó caer el frasco. Solo unas pocas gotas le salpicaron la cabeza. El resultado fue terrible. Su cuerpo quedó como un gigantesco caimán, pero su cabeza siguió siendo la de un hombre. Avergonzado y monstruoso, Saúl, ahora el hombre caimán, se convirtió en el terror del río. Desde entonces dicen que su triste figura deambula por el río Magdalena, asustando a los pescadores y lamentando su terrible destino. Entonces, ¿vieron la diferencia? Hagamos un resumen final. Por un lado, Bachué. Personajes. Una diosa. Propósito. Explicar la creación de la gente. Lugar y tiempo. La sagrada laguna de Iguaque, en un tiempo antes del tiempo. Eso, amigos, es un mito. Por otro lado, el hombre caimán. Personaje. Un hombre común, un pescador. Propósito. Contar un suceso terrible y misterioso, y dejar una lección, lugar y tiempo. El pueblo de Plato, en nuestra historia reciente. Eso es una leyenda. La diferencia es clara. Los mitos son historias sagradas sobre la creación y los dioses. Las leyendas son historias asombrosas que le suceden a gente como nosotros, en lugares que existen. Pero Bachué y el hombre caimán son solo el comienzo de nuestro viaje. Colombia es un país tejido con los hilos de miles de historias asombrosas que cambian con el paisaje. En las montañas cafeteras de Antioquia, por ejemplo, los campesinos advierten sobre la patasola, una aterradora mujer con una sola pierna que atrae a los hombres para devorarlos. No muy lejos, en el Tolima, se teme a el sombrerón, un ser oscuro y elegante que persigue a los trasnochadores y a las mujeres de cabello largo. Si viajamos a los inmensos llanos orientales, podríamos escuchar en la distancia el silbido de la muerte, el lamento de El Silbón, un espíritu errante que carga los huesos de su padre en un saco. Y en la selva húmeda del Pacífico, las abuelas advierten a sus nietos sobre la tunda, una mujer con pata de molinillo que puede tomar la forma de un ser querido para llevarte y perderte para siempre en el monte. Y así, con el eco de estas historias resonando en nuestra imaginación, terminamos esta travesía por la Colombia fantástica. Hoy aprendimos a diferenciar el sagrado nacimiento de un mito, de los misteriosos pasos de una leyenda. Pero lo más importante que descubrimos es que estas narraciones son mucho más que simples cuentos. Son un tesoro invaluable. Son la voz de nuestros ancestros susurrándonos al oído. Son la memoria de nuestra tierra latiendo bajo nuestros pies. La próxima vez que visites un río, una montaña o un pueblo antiguo, escucha con atención. Pregúntale a tus abuelos, a tus padres, ¿qué historia se cuenta aquí? Conviértete en un guardián de ese tesoro, porque al proteger estas historias, protegemos una parte mágica de lo que realmente somos. Colombia, tierra de mitos y leyendas. Un trabajo de Jorge José Policarpo Calderón Gaona.